¿Qué tal? ¿Sí se ve? Sí, sí. Uy. Bueno, yo les estaré hablando acerca de la exploración del pie y el tobillo. Mi equipo pues, está conformado por Yereli Gutiérrez, Alfredo Villalba y pues yo, Pedro. Lo siguiente. Entonces, pues empezaremos con la inspección. En su análisis, pues se debe observar el aspecto externo del zapato y el pie. Un pie deformado puede deformar a su vez cualquier zapato de buena calidad. Esta es una manera de detección para algunos trastornos. Por ejemplo, pues hay zapatos en donde un individuo con pies planos pueden tener los contrafuentes medidas rotos a causa pues, de una prominencia de la cabeza del astrágalo. También los zapatos de un individuo con pie caído tienen el desgaste de la punta de la suela, ya sea por fricción contra el suelo, bueno, en la fase del balanceo. Y los zapatos de las personas que marchan con inclinación de los dedos hacia adentro, eso se le denomina como pie varo, tienen un desgaste excesivo en el borde lateral de la suela. También los surcos en la porción anterior del zapato sugieren además una patología. Los que son muy oblicuos, hablando de zapatos, en vez de transversos, indican la posibilidad de rigidez del dedo gordo, pues estos tienen que el impulso con los dedos del pie son pues erróneos. Bueno, en su inicio de la inspección, para iniciar la inspección, aquí es muy importante contar los dedos para asegurarnos de que son los 5. Pues en algunas ocasiones puede haber un dedo supernumerario. Esto es pues, una condición congénita, es decir, que hay un dedo extra. Ah, no sé si ahí ya se ve. Los dedos pues también deben de estar rectos, deben de ser planos y proporcionalmente deben de estar, bueno, deben de tener una proporción entre sí. Sí, o también pudiera ser el caso que haya habido una amputación de ortejos en algún paciente diabético y entonces el calzado debe de modificarse. Hay plantillas que se llaman plantillas con relleno a ortejos, en los que tú le mandas a hacer la plantilla, le hacen un molde al paciente y a la parte del zapato que quedaba hueca se le hace como un relleno y entonces pues eso va a ayudar mucho a que el paciente pueda caminar bien, porque cuando queda hueco ese espacio, pues generalmente el pie se va hacia adelante. De por sí en los pacientes diabéticos, pues son pacientes que por polineuropatía diabética generalmente ya perdieron algo de sensibilidad, propiocepción, y si no se adapta el calzado, bueno, hay que hacer muchas adaptaciones al calzado. El calzado es muy importante. Por ejemplo, en una persona diabética, tenemos que cuidar que el zapato por dentro sea suave. Se puede poner plantilla de memory foam, se puede poner el relleno a ortejos faltantes, y todo esto pues es con el fin pues de que el paciente tenga calidad de vida. Muchas veces en un paciente diabético pues le compran zapatos de los normalitos y entonces lo que empieza a pasar es que el paciente pues empieza a ulcerarse, por ejemplo, a nivel de la articulación metatarsofalangica del hálux, o a nivel de la articulación metatarsofalangica del quinto dedo, o a nivel del talón, o si le raspa el calzado en la parte también posterior o plantar, pues puede desarrollar úlceras. Entonces, si nosotros adaptamos el calzado, pues el paciente va a tener más calidad de vida. Entonces, eso de los dedos, ustedes dicen, ay, si a poco vas a contar los dedos. Pues sí, realmente todo esto es, aunque parezca que no es muy práctico, es muy importante, ¿sí? O en un paciente, pues que tenga un dedo accesorio, pues muchas veces también el calzado puede rozar, o puede empezar a deformar los demás dedos. Entonces, a lo mejor aquí podrías poner un separador interdigital de silicón suave para prevenir que el paciente empiece a desarrollar deformidades de sus pies, o incluso
pues valorar una programación para amputación del ortejo que sobra, pues para que el paciente no siga desarrollando deformidad en caso de que ese fuera el caso, ¿sí? Entonces, lo del zapato que mencionabas, pues también es bien importante. Cuando vimos lo de la marcha, pues es importante ver cómo apoya el paciente, si apoya sobre su borde externo, si apoya sobre su borde interno, si alza el pie para dar el paso, si tiene el pie péndulo. Entonces, todo esto pues es importante y parte de eso pues es valorar el calzado. Agarras el zapato y lo ves, está desgastado de afuera, entonces ya te da que el paciente apoya más sobre el borde externo. ¿Qué hay que hacer? Pues puedes poner un virón externo al zapato como para hacer que el pie se enderece un poquito y no esté hacia afuera. Y en eso también hasta le vas a ayudar a que no haga desgaste de tobillo y a que no haga desgaste de rodillas. Bueno, continuamos. Sí, está bien, doctora. Entonces, pues les menciono también que los dedos, como deben ser rectos y planos, sin proporción entre sí. ¿Por qué? Bueno, ay, un dedo que sea desproporcionadamente grande nos puede indicar alguna tumoración, también una anomalía congénita. Los dedos montados pueden ser o no una adaptación a los juanetes, que estos no suelen ser dolorosos por sí mismos. Dentro de la inspección también se le debe pedir al enfermo que permanezca sentado para saber si sus pies van a sumir en reposo y los pocos grados normales de flexión plantar, inversión, en vez de dorsiflexión y versión. Esto pasa en el pie plano espástico. A continuación, pues también se debe de, bueno, así es como debe ser el arco longitudinal del pie, así es como lo indica una de las imágenes del libro. Y pues, así es como se vería un arco demasiado alto. Y pues bueno, a continuación se debe evaluar la forma general del pie. Por ejemplo, en condiciones normales, el dorso del pie ¿cómo se llama? Acuminado a causa del arco longitudinal medial que se extiende entre la cabeza del primer metatarsiano y el calcáneo. El arco va a ser más prominente en la posición que no carga peso. Y pues aquí, por ejemplo, en esta imagen se debe de observar que el pie va a cambiar de color en las posiciones de carga de peso y de reposo. Así que observarlo muy bien si pasa pues con nuestro paciente. En condiciones normales se requieren pocos segundos para que pues el pie cambie de color desde el sonrosado oscuro hacia el más claro. Y, y cuando el pie deja de cargar, bueno, sí, cuando el pie deja de cargar peso, si el pie es de color sonrosado claro, cuando está elevado, pero se vuelve rojo oscuro cuando es descendido, puede haber alguna enfermedad de los vasos pequeños o alguna insuficiencia arterial. Y pues ya por último se debe inspeccionar el pie y el tobillo en busca de alguna pues tumefacción, ya sea unilateral o bilateral. La tumefacción unilateral, esto pues, nos puede soler indicar un edema residual secundario, algún traumatismo, ya sea por fractura de tobillo, por ejemplo. La tumefacción bilateral, pues de manera contraria, puede ser prueba de los problemas cardíacos o linfáticos. También puede indicarnos alguna una obstrucción pélvica al retorno venoso. La tumefacción también puede ser también local o generalizada. A menudo ocurre tumefacción local alrededor de los meliolos como una reacción secundaria a un esguince. También la tumefacción generalizada es secundaria a un traumatismo masivo y abarca todo el pie. Esto en ocasiones se extiende por la diáfisis tibial. Después, empapación de los huesos. Pues primero hay que saber la anatomía del pie y el tobillo, empezando desde el calcáneo hasta la primera articulación del metatarso falángica. Ahí se encuentra el malleolo medial, la apófisis del calcáneo, la cabeza del astrágalo, la tuberosidad escafoidea, la primera cuña y el primer metatarsiano. En la palpación, pues se debe pedir al enfermo que se siente en el borde de la mesa de exploraciones con las piernas colgando libres. Espera, es que la doctora
Se salió, se le salió. Ah, ok. Va a empezar otra vez. Sí, está bien. Ay, se me desconectó un momentito. No escucho el audio. Mm. Déjenme, ¿Gusta que empiece déjenme a donde se volver a quedó? conectar. Ok. A ver, ahí si quieres continuar, y ahorita les digo si los estoy escuchando. Ok. Bueno, yo a usted sí la escucho. Entonces, pues sí, hay que saber primero la anatomía del pie y el tobillo, empezando desde el calcáneo hasta la primera articulación metatarsofalángica. Dentro de estos, pues se va a encontrar el malleolo medial, la apófisis menor del calcáneo, la cabeza del astrágalo, la tuberosidad escafoidea, la primera cuña y el primer metatarsiano. En la palpación, pues se le debe pedir al enfermo que se siente en el borde de la mesa de exploraciones con las piernas colgando libres, mientras se sienta en un banquito frente a él. Se debe estabilizar el pie y la parte inferior de la pierna con una mano sujetándolo primero por el calcáneo. Debido a que los huesos del pie en su mayor parte son subcutáneos, sus prominencias constituyen los puntos de referencia pues, más prácticos. Ahora nos vamos a la palpación de los huesos, pero en su superficie medial. Aquí pues hablamos de la cabeza del primer metatarsiano y articulación metatarsofalágica. Estos pues van a ser palpables a nivel de la bola del pie. Se debe notar cualquier excrescencia ósea acompañante que se encuentre en la cabeza del metatarsiano. La articulación metatarsofalágica va a ser la afectada más a menudo en caso de ya sea gota, enfermedad por gota y juanetes. Desde la articulación se debe explorar el sentido proximal, la parte medial de la diáfisis del primer metatarsiano. Y después tenemos la primera articulación del metatarso cuneiforme. Esta pues va a sobresalir de manera ligera a nivel de su base y se va a encontrar con la primera cuña para poder formar la primera articulación metatarso cuneiforme. La primera cuña se va a proyectar en sentido distal, más o menos a casi 1.25 centímetros, más allá que las otras cuñas. Se va a articular con la base del primer metatarsiano en una articulación plana simple y el movimiento que facilita es el de deslizamiento. Aquí podemos observar la primera articulación metatarsofalágica. Aquí la primera articulación metatarso-cuneiforme. Todo eso de lo que les estoy hablando, así es como se observa en el pie. Más o menos su localización. Después los tubérculos escafoides. Ahí también se puede ver el huesito. Y pues el tubérculo escafoides. Este se va a articular con otros huesos. En sentido proximal se va a articular con la cabeza del astrágalo. En sentido distal con las tres cuñas. Y en sentido lateral con el cuboides. A veces se puede observar en niños necrosis séptica del escafoides que se va a caracterizar por la sensibilidad local y cojera. En la cabeza del astrágalo, bueno, esta va a ser inmediatamente proximal en relación con el escafoides. Este se puede encontrar al hacer inversión y eversión de la porción distal o anterior del pie. El movimiento resultante entre el astrágalo y el escafoides va a ser palpable. La eversión va a hacer que la cabeza del astrágalo se vuelva más prominente al sobresalir justo por debajo del escafoides.
Y aquí pues añadí un pequeño tip al momento de la exploración, que nos dice que si la cabeza del astrágalo es difícil de encontrar, se debe trazar una línea entre el maleolo medial y el tubérculo, aquí lo repetí, del escafoides. Se va a hacer una bisección de la línea y debe explorarse en esta zona. Y aquí observamos una imagen de donde se encuentra más o menos el maleolo medial. Aquí la cabeza del astrágalo, el maleolo medial de otra vista, y la apófisis menor del calcáneo. También aquí vemos el tubo medial del astrágalo. Y hablando del maleolo medial, desde la cabeza del astrágalo se debe explorar en sentido proximal hasta que llegue al maleolo medial. Este está en el extremo distal de la tibia. El maleolo va a cubrir la superficie medial del astrágalo y va a añadir estabilidad ósea en la articulación del tobillo. Bueno, y recordemos que el astrágalo pues va a ser de suma importancia para el movimiento del tobillo, porque la articulación tibio-astragalina es la que va a dar, como quien dice, la bisagra del pie, la que va a hacer móvil el pie pues hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Y esa bisagra pues está conformada por el astrágalo, por el maleolo tibial y por el maleolo peroneo, ¿sí? Es por eso que en una fractura, por ejemplo, cuando está a nivel o arriba de la bisagra, de la línea pues articular, pues es muy probable que condicione inestabilidad del tobillo, que se tenga que operar, que se tenga que fijar y que se tengan que reparar los ligamentos. En cambio, si tenemos una fractura, que son las más comunes, cuando hay una eversión forzada o una inversión forzada del maleolo peroneo, pero por debajo de la línea articular, pues muchas veces el manejo es más conservador. Entonces es por eso que, o sea, no todas las fracturas son iguales. Puede haber una fractura 2 centímetros más arriba del peroné y ya es completamente una fractura complicada, quirúrgica, que amerita ay, me chocó un tráiler, es que voy a Monterrey a una cirugía. Bueno. Entonces, si es 2 centímetros más arriba del maleolo peroneo la fractura, pues puede ser una fractura compleja. Y si es por debajo de la línea articular, aunque sea 2 centímetros más abajo y sea exactamente la misma fractura, pues ya es una fractura simple que simplemente requeriría una inmovilización por 4 semanas y tratamiento rehabilitatorio, pero es por eso que debemos de saber como este tipo de cosas, la anatomía, para poder saber por qué, o sea, por qué una sí y otra no. Pues simplemente porque los ligamentos que dan estabilidad al tobillo en la parte medial y lateral están a nivel de la articulación tibio-astragalina, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso es como un tip. ¿Continuamos? Después tenemos la apófisis menor del calcáneo. Este debe moverse en sentido plantar aproximadamente a través de un dedo desde el extremo distal del maleolo hasta poder encontrar la apófisis menor del calcáneo. Se va a tratar de un elemento pequeño, pero aunque quizá no palpable, con una importancia anatómica. Después, el tubérculo medial del astrágalo. Este es pequeño y difícilmente palpable. Se va a encontrar inmediatamente por el extremo distal del maleolo medial. Este va a ser el punto de inserción de la porción posterior del ligamento colateral medial del tobillo. Ahora nos vamos a la superficie lateral del pie. Aquí tenemos que saber su anatomía. Entonces, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, en el hueso de más arriba, el maleolo lateral, seguido de la cúpula del astrágalo, el cuello del astrágalo.
Vamos al seno tarsiano, el calcáneo, el tubérculo peroneo, el hueso cuboides, la apófisis estiloides, o estiloidea, el quinto metatarsiano y la quinta articulación metatarsofalágica. Aquí, así es como se observa aquí la quinta articulación metatarsofalágica. Así es como se ve. Así es como vamos a ver la apófisis estiloides del quinto, pues sí, del quinto metatarsiano. Y hablando del quinto. Bueno, si recordamos nada más, cuando vimos lo de marcha, vimos que el pie tiene un triángulo de apoyo. Son 3 puntos básicos. Luego me van a dar el nombre de ese triángulo. Los 3 puntos básicos, uno es a nivel de calcáneo, ese es como quien dice, el vértice, y los otros 2 puntos son a nivel de la articulación metatarso-falángica del hallux y el otro a nivel de la articulación metatarso-falángica del quinto dedo. Entonces se conforma un triángulo y estos 3 puntos son básicos para el apoyo del pie. ¿Continuamos? Sí. Después nos vamos al calcáneo. Este se debe explorar en sentido proximal a lo largo del borde lateral del pie hacia el calcáneo, que va a ser subcutáneo y se va a palpar con mucha facilidad. Después nos menciona otra estructura que es el tubérculo peroneo. Este se va a encontrar en el calcáneo, va a estar en situación distal al malleolo lateral. En condiciones normales, este tiene unos 6 milímetros de anchura, pero pues su tamaño va a variar de un enfermo a otro. El tubérculo va a ser un punto importante de referencia porque pues va a separar a los tendones del músculo, tanto del peroneo lateral largo y peroneo lateral corto, en el sitio en el que pasan alrededor de la superficie lateral del calcáneo. Aquí observamos el surco del hueso cuboides creado por el tendón del músculo peroneo lateral largo. El calcáneo. El tubérculo peroneo, esta es su extensión lateral pequeña del calcáneo. El malleolo lateral. El malleolo lateral, bueno, como un dato extra, se extiende más en sentido distal que en sentido medial. Aquí lo podemos observar. Y pues el malleolo lateral, este va a estar localizado en el extremo distal del peroné. Se va a extender más en sentido distal y es de ubicación más posterior que el malleolo medial. Su configuración va a permitir que la mortaja del tobillo apunte 15 grados en sentido lateral y su extensión distal adicional actúa como freno a las fuerzas de tensión que produce versión del tobillo. Bueno, ahí por eso es bien importante mencionar el mecanismo en el que un paciente tuvo una lesión, ¿sí? El esguince de tobillo, pues lo van a ver y ven. Entonces, al paciente desde que nos dice que tuvo una inversión, o sea, que el pie se le hizo hacia adentro, una inversión forzada, hay que sospechar fractura de malleolo peroneo. Y si es una eversión forzada, pues el que frena la eversión es el malleolo tibial, ¿sí? Muchas veces cuando es muy fuerte esa inversión o esa eversión, pues puede haber una fractura bimalleolar, o incluso trimaleolar, que luego me van a decir cómo es esa fractura, si son nada más 2 malleolos, porque trimaleolar, voy a preguntar otra clase. Entonces es muy importante eso, preguntar al paciente cómo fue el mecanismo de lesión y en base a ese mecanismo de lesión y en base a la imagen, pues ya podemos sospechar ligamentos o no. Con una simple radiografía podemos, ya no van a hacer por una fractura simple, pues decirle al paciente, esta es una resonancia para
Doctora, yo no se entiende lo que dice. ligamento, pero está muy alta por arriba de la articulación. Ah, ahí, Sí, ya se volvió. todavía a no. ir. Ya se volvió a ir. Bueno, entonces les digo, si luego les voy a mandar imágenes, bueno, se las mando a la jefa de grupo ya que ya las comparta con ustedes, de cuál es una fractura potencialmente compleja y pues en cuál vale la pena pues pedir una para descartar una. ¿Continuamos? Después nos vamos a la superficie plantar. Introducción, bueno, esta en general, la palpación de las prominencias óseas de la superficie plantar es difícil porque pues van a estar cubiertas por bandas aponeuróticas, cojines de grande y grandes callosidades. Dada esta razón, por eso se va a recomendar que para explorar la superficie plantar del enfermo se le debe pedir que extienda la planta del pie frente a usted y estabilice la parte baja de la extremidad inferior sujetando la pierna por detrás de la articulación del tobillo. Aquí nos muestra una imagen ya de cómo se ve el tubérculo medial. Nos va a enseñar los huesos sesamoideos, los huesos sesamoideos dentro del tendón del flexor corto del dedo gordo. Nos va a mostrar también el arco transverso del pie, que va a estar localizado inmediatamente por detrás de las cabezas de los metatarsianos. De la izquierda, pues a menudo se van a desarrollar callosidades bajo las cabezas de los metatarsianos, como ya les estaba comentando. En la derecha, pues va a estar la caída de la cabeza del segundo metatarsiano con formación plantar, acompañante del callo. Y, caray, se fue bien rápido. Bueno, esa es mi parte. Después nos vamos a ir con la palpación de tejidos blandos. Muy bien. Un momento lo proyecta mi compañero. Sí, voy, espérame. Sí. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, yo voy a continuar la parte de la palpación de los propios tejidos blandos. Ok. Bueno, empezaremos por la primera zona. La primera pues, será la cabeza del primer metatarsiano. En esta pues será el área que va a rodear la cabeza prominente del primer metatarsiano, la cual pues, será la primera articulación, la cual será de sitio de alteración patológica, la cual será llamada valgo del dedo gordo, como que se presenta en la imagen. Esta pues, será caracterizada ya que existe una deformidad, y pues esta articulación va a estar desviada lateral, y en muchos casos va a ser tan excesiva que este dedo va a hacer que se monte sobre el segundo dedo. Igual, se puede creer que hay una excrescencia ósea, ya sea por la superficie medial de la propia pues, cabeza del primer metatarsiano,
y así pues será producida una tumefacción de los propios pues, tejidos blandos circundantes a esta. Como pues, se puede ver en la imagen, se va a producir como un tipo juanete. Y en esto, pues, al aumento de la propia presión, como la fricción del zapato, va a hacer, pues, pues partícipe a la formación de la bolsa, la cual, pues, se va, mediante el tiempo, va a ser dolorosa y se va a inflamar. Y en esto, pues, será, el área va a estar, pues, enrojecida y se va a llamar, pues, juanete. Aquí, ¿cómo se puede ver en la imagen? Pues tenemos la formación de la propia pues, bolsita, como le estoy diciendo, igual como se está pues palpando, encontrándose pues aumento. Bueno, y ahí también hay cosas que nos ayudan a alinear el dedo. Hay una órtesis que se engancha en el hallux, que es como un cojincito que queda entre el hallux y el segundo ortejo, y lo que hace es alinear el hallux, e incluso muchas veces tienen también como un protector a la articulación metatarso-falángica para que no roce con el zapato. Estos se ponen de preferencia en las etapas iniciales, desde que se detecta el hallux valgus en etapa en jóvenes. Muchas veces cuando ya está estructurada la deformidad, pues ya más bien el tratamiento es quirúrgico, que hay que recortar como una cuña del metatarsiano y pues enderezar el dedo, pero muchas veces pues no necesariamente les va bien, porque quedan muchas veces con un punto doloroso, porque es el punto de apoyo, recordemos. Entonces, desde que detecten eso, hay que estar prescribiendo la órtesis correctora para hallux valgus. Continuamos. Bueno, va a ser pues también dado a la síntoma de manifestación de la propia pues, gota, igual como los tofos, los cuales pues, van a ser los depósitos de cristales de urato, en los cuales pues, van a estar entre las propias pues, articulaciones. Y en esto, pues, comúnmente pues, se va a desarrollar a menudo en la primera articulación. Igual va a producir dolor, igual que una deformidad. Bueno, la zona 2 va a ser el tubérculo de los escafoides, igual como la propia pues, la propia pues, cabeza del astrágalo. Por eso, la propia pues, cabeza del astrágalo va a crecer de apoyo entre la propia pues, apófisis menor del calcáneo y la porción anterior de la superficie posterior de este mismo hueso. Y pues esta brecha va a estar sostenida por un tendón tibial posterior, y este ligamento calcáneo escofoideo inferior va a correr desde la propia pues, desde el propio menor del calcáneo hasta el escafoides. Bueno, en dado caso de que pues, exista pie plano, la propia pues, cabeza del astrágalo se va a desplazar en sentido medial y a plantar desde la propia pues, parte de abajo del escafoides. Pues se va a estirar el ligamento calcaneoescafoideo inferior y el tendón tibial posterior, lo que va a dar pérdida del arco pues, longitudinal medial pues, de la planta del pie. Igual, se puede desarrollar una callosidad sobre la cabeza astragalina, y ahora pues va a ser más prominente y en el punto en la que la piel pues, se va a comprimir contra un fuerte pues llamado pues el zapato, o sea, como pues, va a estar más aumentado, pues esto pues va a dar un dolor cuando se usa un zapato. Para esto pues nos va a dar